¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a estar analizando un tema muy importante y tiene que ver con el impacto que ha tenido la pandemia en el personal de salud. Vamos a estar viendo diferentes aristas de este tema. Antes, vamos de inmediato a analizar la tasa de incidencia de COVID en la región y también en el resto del país. Nos acompaña Gloria Casa, bioestadística y académica del Instituto de Matemática y Física de la Universidad de Talca. Gloria, bienvenida, gracias por estar en este capítulo nuevamente. Hola Daniela, gracias. Encantada de estar aquí. Sí, mira, bueno, analizamos los datos que fueron publicados, los últimos son de este sábado 6 de octubre, ¿ya? Que incluyen hasta la semana epidemiológica 39, que va del 20 al 26 de septiembre. O sea, ya se supone que estamos viendo recién los efectos, digamos, de las fiestas del 18. Claro. Siempre nos provocan cierta preocupación, inquietud, ¿no? Claro, sí. Claro, inquietud. Y bueno, y vemos que nuestra región, que no ha estado muy bien, ha sido una de las regiones, digamos, con alza, presenta un descenso en las últimas semanas, digamos, de inicio de septiembre, todavía es muy leve, todavía, digamos, es un descenso de 1,6% diario, no es muy, no, o sea, es breve, digamos, no son muchas semanas todavía, entonces son cosas que todavía, bueno, como hemos dicho siempre, todo es muy cambiante. Sí. Así que bueno, eso pasa en la región en general. Después analizamos las provincias, en las 4 provincias de la región del Maule, y nos encontramos con alzas en Curicó, que había estado con varias semanas de descenso, está con alza. Así que atención, la provincia de Curicó. Talca aparece de nuevo parecido a la región, con un descenso en las últimas semanas, pero ha tenido un ascenso importante, pero está con descenso. Linares también con descenso de las últimas semanas. Y por último, Cauquenes, que es una provincia que es pequeña y ha estado, digamos, por decirlo de alguna manera, tranquila en las últimas semanas, presenta un alza. Entonces yo diría que entre las provincias, Curicó más preocupante, Curicó y Cauquenes están con alza. Curicó y Cauquenes entonces, hay que poner ojo ahí, atención. Sí, las provincias. Con las provincias. Y luego las capitales de las provincias, ¿no es cierto? Al ser también lo que hemos visto en el fenómeno es que los primeros, ¿no es cierto?, son las ciudades con más habitantes, ¿no es cierto?, con más hacinamiento, en fin, con más problemas. Son las primeras que han tenido más contagio. Entonces miramos las capitales de provincia y ahí, bueno, aparece Curicó, ¿no es cierto?, similar a la provincia. Fíjate que Talca como capital aparece con ascenso, no con descenso, como la región, o sea, como la provincia, Como perdón. la provincia, claro. Claro, porque presenta un último descenso en las semanas, 2 semanas últimas, pero no da para un descenso. Linares sí con descenso, y Cauquenes parecido a la provincia, ¿no es cierto? Cauquenes es muy importante, la ciudad de Cauquenes la comuna de Cauquenes dentro de la provincia, y aparece con un alza. Así que son similares en realidad las realidades de las ciudades con las de las provincias, pero es una manera de incluir las comunas que tienen el problema que son muy irregulares, pero lo que sí hemos visto, y creo que yo ya lo he comentado, es cómo se ha ido, ¿no es cierto?, generando esta ola, ¿no es cierto?, de contagio en toda la región, ¿no es cierto? Claro. Ya no hay comunas que no hayan tenido nunca un caso. Entonces, eso hay que poner atención porque la verdad es que está en todas partes. Sí. Vamos atentos a lo que pasa con las provincias y con las capitales también provinciales. ¿Analizó algunas de las comunas, por ejemplo? Claro, lo que hice fue tomar como mirar solamente, no ver la tendencia de las comunas con más casos por población, ¿no es cierto? Lo que calculamos son las tasas, pero voy a nombrar los casos. Y entonces, y eso es un fenómeno distinto porque, ¿no es cierto?, ahí nosotros hablamos de riesgo, ¿no es cierto? Entonces hay comunas pequeñas que tienen muchos casos para
el número de habitantes. Entonces ahí está San Rafael, Maule, Río Claro, Romeral, y las dos más altas en la última semana publicada son Molina y Teno. ¿Ya? Okay. Y ahí, claro, me llama la atención ambas, con un aumento de casos en esta última semana. Molina presentó en la última semana 74 casos, y ellos tienen una población de casi 50.000 habitantes, según el censo del 2017, y Teno tienen 46 contagios, ¿no es cierto?, en esa semana, y ellos son alrededor de 31.000 habitantes. Entonces, yo ya les decía un poco, hay que ver cuáles son los focos, será una fábrica, será alguna reunión, ¿no es cierto?, masiva, algún evento que haya desatado eso no sabemos, pero hay que estar al ojo en esas comunas. Sí, y de ese análisis que hacen las comunas, ¿han ido variando o muchas se han mantenido en el tiempo? Varían, porque las comunas son bastante variables, pero hay algunas que se han presentado, no me atrevo, yo diría Maule, hay varias que sí, que han estado como en el foco, pero siempre muy variable, fíjate. Así que mejor que no nombremos a ninguna. Claro, sí. Veamos lo que pasa a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional ocurre que en el país el análisis que yo hago de tendencias va tomando tramo, y cada número hace que a veces, cambia la tendencia, y vemos que resulta que muestra como si el país estuvo en una situación, digamos, de sin descenso por varias semanas. Yo siempre lo que veíamos es que el descenso disminuía, ¿no? Se iba frenando. Bueno, ahora cuando toma entre la semana 30 y 36, muestra como que ahí hubo incluso una pequeña alza. Y desde la semana 36 empieza a un descenso nuevamente de 1,4%, que esperamos que se refuerce en las semanas que vienen, ¿no es cierto?, porque muestra un descenso, un quiebre en la tendencia y un descenso más pronunciado. Pero la verdad es que es difícil saberlo. Todavía. Es que las fiestas son un foco de contagio, desgraciadamente. Claro. Sí, lamentablemente. Recordemos que durante las celebraciones del 18 muchas personas tuvieron la posibilidad o de reunirse con amigos o con sus familias, pero lamentablemente eso también implica un riesgo. Así es. Veamos lo que pasa con las regiones. Claro, y con respecto a las regiones, el fenómeno que hemos visto es que se han ido, entre comillas, igualando las regiones. O sea, de nuevo, un poco el mismo fenómeno que te decía a nivel comunal, se presenta a nivel regional, como que ya no quedan comunas sin caso, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Aysén, que muchas semanas, ¿no es cierto?, no tuvo caso, y ya ha tenido un aumento muy importante en las últimas semanas. Entonces, la verdad es que, claro, es como que el virus está en todas partes. Claro. Y entonces la clasificación que hemos hecho es similar a la semana anterior, y es ¿no es cierto?, hay 9 regiones con un nivel que llamamos medio, que es un nivel global, no solamente de las últimas semanas. Después hay 5 regiones con un nivel alto, y al final, desgraciadamente, Magallanes, que sigue destacando, y la he dejado sola porque realmente las tasas de Magallanes son muy altas. Y entonces, en el grupo de riesgo medio, tengo varias regiones, ¿no es cierto?, son 9, entonces tengo primero a Coquimbo, que está con descenso, Valparaíso con descenso, Maule con el descenso que ya habíamos hablado, Ñuble también con descenso, y Biobío con descenso. Así que en ese grupo son buenas noticias. Ya, qué bueno. Luego está la Araucanía con ascenso, con ascenso de varias semanas, los ríos también con ascenso de varias semanas, los lagos con ascenso, y Aysén con ascenso. Y se fija, aquí ya se ve el sur, ¿no? El sur es el que ha estado complicado en el último mes o más ya. Sí. Y seguimos, o sea, todavía no hay un freno, y eso nos preocupa, porque eran regiones que frente a las del norte, que estuvieron muy complicadas,
habían estado bien, digamos, Sí. con epidemias contenidas, pero ahora ya Ha ido no ha sido cambiando. así. Luego tenemos este grupo de regiones que son 6 regiones con riesgo alto, donde sí, la mayoría, yo diría, están todas con buenas noticias. Está Arica y Parinacota con descenso, Tarapacá con descenso varias semanas, Antofagasta también, Atacama, menos semanas pero con descenso. La metropolitana, que muestra un descenso, no muy grande, pero con descenso, y la metropolitana sabemos que es muy importante porque Sí. son muchos habitantes. Así Y es. O'Higgins, que estuvo con un ascenso, un periodo de ascenso, ahora está con descenso. Así que de este grupo también está bien, digamos, las regiones del norte, la metropolitana, O'Higgins, aparecen con descenso. Perfecto. Y después, bueno, la región más, yo diría, más angustiante, ¿no es cierto?, de las últimas semanas ha sido Magallanes, que sí muestra un descenso ahora. No de muchas semanas, pero muestra un descenso de 1,1%, y esperamos entonces que se mantenga. Sí, bueno, de la semana pasada lo ha analizado también la profesora Loreto Núñez, también nos comentaba que había ahí un pequeño descenso con Magallanes. Pero aún sigue siendo alto, ¿cierto? Aún Muy está altas muy, las muy, muy tasas, es que riesgoso. realmente son tasas que no se han visto en el resto del país. Sí. Vamos a estar atentos entonces a lo que pasa en el resto de las regiones y también en el Maule. Muchas gracias, Glory Casa, por estar junto a nosotros en esta jornada. Encantada, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a separar unos instantes y ya regresamos con más programa. Ya estamos de regreso y saludamos de inmediato a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, Nicolás Ayala, tecnólogo médico y académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Nicolás, bienvenido, gracias por acompañarnos en este capítulo. Hola Daniela, mucho gusto. Ojalá poder compartir esta instancia y que sea de mucho provecho a la gente que nos está escuchando. Así es, Nicolás. Bueno, queremos hablar hoy de los efectos que ha tenido la pandemia del coronavirus en el personal de salud. Lo queremos abordar de diferentes puntos de vista, pero lo primero que te quiero preguntar es cómo ha sido tu experiencia durante estos meses, también como exdirector del Hospital del Olol en la región de O'Higgins. Cuéntanos cómo has vivido estos meses de pandemia, qué ha significado para ti toda esta crisis sanitaria. Sí, yo creo que el tema de la crisis sanitaria, que claro, le empieza a pegar a algunos países desde febrero y ya nos toca a nosotros por un tema de nexo epidemiológico en marzo y abril, ha tenido una mirada bastante compleja de cara a que, claro, la patología como tal ha tenido un ritmo de conocimiento muy abultado, es decir, se han puesto muchos esfuerzos por conocer la enfermedad, el virus, cómo se replica, todas estas tesis que indican al parecer que, claro, como la familia de los coronavirus mutan muy rápido, habrían distintas presentaciones clínicas y por eso también podríamos tener distintos patrones según el cuadro demográfico de cada población. Entonces, desde el punto de vista asistencial, podríamos decir que ha sido complejo, era algo que estaba en los libros estaban allí muy guardados, muy cerrados. Teníamos algunas nociones de cómo actuar. A mi gusto, la articulación o los dispositivos, ya sea de la urgencia, los sistemas de apoyo de los laboratorios, los equipos de imágenes diagnósticas, como también tienen que gestionarse o reorganizarse las cadenas de abastecimiento a través de sus bodegas para no quebrar esto, significó todo un aprendizaje para el personal de salud. Y bueno, también lamentar que hay personal de salud que se fue enfermando, incluso tuvimos compañeros de trabajo, o sea, no precisamente en el hospital donde trabajo yo, pero claro, en la red nacional que fallecieron por esta patología. Así que ha tenido, yo creo, momentos altos y momentos quizás de actualmente un poquito más de tranquilidad, porque la patología más o menos se conoce y una cosa es entender cómo se comporta en una determinada población, que quizás podríamos guiar
algunos países que llevan más tiempo con esto, como por ejemplo China, Italia, Australia, España, y países como cuando nos toca a nosotros en Chile, que también nos da un aprendizaje para la red asistencial. Así es. Sí, bueno, y te decía, te presentaba como ex director del hospital porque ahora tú te encuentras en Barcelona, ¿cierto? Sí, estoy actualmente en Barcelona, puertas de iniciar el doctorado en salud pública, así que, bueno, con ganas de que salga todo bien y de poder volver a aportar a nuestro país. Sí, bueno, vamos a estar hablando un poco de tu trabajo en el hospital, pero antes te quería preguntar también, muchos han hablado de las condiciones de trabajo del personal de salud. Se ha cuestionado también la falta de insumos, por ejemplo, de protección para el personal de salud. Vimos la noticia durante los primeros meses de la pandemia a personal de salud realizando sus propias mascarillas, por ejemplo. Sí. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? ¿Cómo ha sido realmente? Claro, el tema de los quiebres de stock es súper interesante porque, claro, se dice que los stocks de los insumos, ya sea médicos o de los fármacos, tienen distintos comportamientos, ya sea comportamientos lineales, comportamientos estacionales, comportamientos atípicos, quizás pueden estar marcados por alguna pandemia o algún brote. Justamente nos pilló en abril y mayo. Yo creo que fueron meses como un poco complejos porque, claro, la especulación en el mercado hace que también suba el precio de algunos insumos de alta rotación, que nosotros los clasificamos en el grupo A, como por ejemplo las mascarillas, las batas desechables, y, y claro, es súper complejo tener la incertidumbre de no saber si en tu centro asistencial va a tener el insumo para poder gestionar la pandemia en los dispositivos, por ejemplo, de manejos de sala de aislamiento respiratorio o de urgencia, o de polichoque respiratorio o de polichoque de morbilidad, y eso también genera un problema. Por otro lado, también ayudó bastante un poco la evidencia y la adaptación que hizo el Ministerio de Salud de las mascarillas de uso institucional, ¿vale? Que son construidas a partir de un material de polipropileno que se compra al pliego. Nosotros tuvimos la bonita y la buena experiencia en el hospital que se pudo generar como una matriz de trabajo que tenía cuatro etapas, y nosotros íbamos colaborando allí con el equipo para poder hacer los cortes, hacer los pliegues y el ensamble de la mascarilla, hasta generar el paquete, ¿cierto? Que va a la unidad de esterilización, se autoclava, y el personal que no tiene atención con personas que tengan algún signo o síntoma respiratorio, puedan utilizarlas, bien digo, y así nosotros disponer aquellas que sí tienen mayor evidencia respecto a su capacidad de filtrar el aire o de generar alguna protección en la vía aérea, para el personal de la urgencia o para el personal del aislamiento respiratorio. Mm. Nicolás, si tú pudieras graficar cómo ha sido el trabajo durante los últimos meses para el personal de salud, por ejemplo, cuántas horas trabajaban antes, cuántos trabajan ahora, ¿ha habido una sobrecarga laboral, por ejemplo? Sí, yo creo que claro, en hospitales más grandes o más complejos se visualizó este fenómeno que tiene que ver con una sobrecarga o una sobreproductividad del personal de salud, donde se adaptaron algunos turnos de 24 horas, porque también había que mirar este otro concepto de que el personal no se enfermara. Entonces, se adaptaron algunos turnos, por ejemplo, de 24 horas libre, o otros turnos en que el personal sanitario iba 2 semanas, y luego tenía 2 semanas de baja, o turnos modificados de personal, no sé, en mediodía y luego ya libre y puede volver al día entrante, como el personal indispensable, o de frentón, personas que no podían salir de sus puestos de trabajo y que tenían que estar allí realizándolo con plena normalidad. O sea, sin duda alguna, exponer a una persona a más de 7, 8 horas de trabajo, generar problemas psicoemocionales, problemas físicos, y esto sin duda también lo repercute el personal de salud. O sea, porque entendamos un poquito más de salud no significa que estemos libres de sentir lo que significa la patología o cuadros de estrés adaptativo, y yo creo que también eso fue súper complejo. Claro, sí. ¿Y qué estrategia o qué medidas adoptaban para evitar algún tipo de contagio? Sabemos que el personal de salud es clave en este momento, pero también está en constante riesgo. Sí, hay algunas medidas como las que mencioné anteriormente, como las rotativas, y también tienen que ver con los aforos, que fue una medida que después ya fue adoptada por
todas las instituciones, me atrevería a decir, y como exigencia en términos de lo que recomiendan las distintas mutualidades. Y claro, fue con limitar el aforo máximo de las salas de espera, el aforo máximo de las salas de residencia de los TENS, de los enfermeros, los aforos máximos de los comedores, intencionar métricamente la distancia física al momento de comer. Y claro, pasó en muchas instituciones que se enfermaba la rotativa completa, bueno, puede suceder evidentemente si comen en un mismo espacio, o en hospitales en que las salas de residencia son de 2 por 3, que es muy pequeñito, o también pasó el fenómeno, así como pasó en otros centros, y hay algún par de estudios interesantes, que el personal administrativo se enfermaba con el personal clínico. Entonces, claro, almorzaban ellos juntos o tenían vida social fuera del hospital, y también suceden estas cosas. O sea, ahí hay algunos bemoles que yo creo que son difíciles de controlar, pero que finalmente todas las acciones que, en el grueso, que ayudan a tener la rotativa o mayor disponibilidad de elementos de protección personal, la ventilación, que es súper importante, todas estas cosas van ayudando a que podamos prevenir el contagio o la infección dentro del personal. ¿Y qué pasa cuando alguien del equipo se enferma, por ejemplo? ¿Cuál es el procedimiento, el protocolo? ¿Haya Sí. un apoyo prioritario, por ejemplo? Sí, ahí se da aviso al equipo de epidemiología para que se haga el estudio de contacto para saber cuántos salen claro, por caso confirmado, o cuántos merecen tomar la PCR. Luego de esa definición hay que esperar el resultado de la PCR, y con la PCR, ya sabiendo que es un caso confirmado por la técnica de biología molecular, claro, se procede a hacer el tema del contacto estrecho para aquellas personas que no tienen síntomas en un momento determinado, puedan hacer el aislamiento en sus hogares por 14 días. Sabemos que después, luego distintos ordinarios fueron actualizando esto, y una PCR negativa no te dejaba recuperar al funcionario. Es decir, si por ejemplo me enfermo yo y mi compañero de trabajo tiene que salir por contacto estrecho, yo no le puedo tomar la PCR a él para que le salga negativa y después vuelva a trabajar. O sea, ahí también hay una claridad que tiene que ver con la fase de incubación del virus. Y claro, eso también implica o obliga a los equipos directivos a tener que hacer una readecuación o reestructuración de puestos de trabajo. Es decir, aquellos que tienen menor carga o que tienen procesos ambulatorios puedan pasar a los procesos de urgencia, ir a apoyar o donde esté, digamos, el problema. ¿Y en esa reestructuración está el recurso humano para poder hacerlo? Mira, yo creo que sería un poco irresponsable hablar de mi parte y decir que está el recurso humano, porque es lo que yo vi o es lo que compartí con los equipos directivos. Quizá en hospitales o en centros menos complejos es factible hacerlo. En hospitales quizá un poco más complejos hay que tener una mirada súper amplia, porque tienes que tener el conocimiento o tener como la red suficiente de tu equipo directivo o de tu equipo de apoyo que te diga, bueno, acá quizá hay recurso humano que se puede utilizar, o de frentón el recurso humano o los funcionarios están sobresaturados en toda la planta de la atención cerrada. Poliespecialidad también quizás tuvo readecuaciones en hospitales más complejos. Entonces yo creo que depende de cada realidad. Yo creo que es fácil hacer movimientos, pero también necesitas como muchas luces que te estén indicando cómo realizarlo, cómo hacerlo. Claro, es finalmente la realidad diferente entre un recinto y otro. Claro, es verdad. Sí, y en cuanto a los aspectos emocionales, ¿cómo han tenido que enfrentar la pandemia? ¿Ha habido muchas licencias médicas? No sé qué has podido observar desde ese punto de vista. Sí, yo creo que el tema de las licencias médicas es súper clave para marcar un antes y un después. La licencia médica en el personal sanitario es bastante frecuente, ya sea por ABCD motivo, y con la pandemia también se mantuvo por un tema de los aislamientos, ¿cierto? Por los contactos estrechos, por condiciones, ¿cierto? De trastornos adaptativos, cuadros de estrés, cuadros de ansiedad. Y eso sin duda te genera como un output, digamos, de funcionarios, y bueno, tienes como tratar de generar una política de selección y reclutamiento un poquito más dinámica que te permita hacer recambio o contratar reemplazo, o recurrir a recursos financieros que te permitan contratar o sobredotar una planta. Pero claro, esas son más o menos las estrategias que se fueron adoptando.
Y generalmente, ¿por qué eran? ¿Por estrés o por diferentes Sí. situaciones? Tenemos condiciones de estrés que también son súper frecuentes, por contacto estrecho. Bueno, los traumas musculoesqueléticos que siempre están dando problemas todo el año. Dando problemas me refiero en que la condición como tal está presente, es decir, ya sea un E15, un paciente que, o perdón, un funcionario que por trabajo repetitivo, ¿cierto? Por trabajar en el teclado, o los trabajadores de las farmacias que tienen que ocupar mucho sus flexores, cortando medicamentos, siempre esa dinámica siempre se va a presentar en los establecimientos. Y claro, y también teníamos licencias médicas por funcionario aislado por el contexto de COVID. Mm. ¿Y qué apoyo en salud mental hay para los funcionarios de salud? Eso depende de cada centro. Hay mucho desde el plano preventivo. Las oficinas de seguridad del trabajador siempre están elaborando, generando y transparentando cápsulas que permitan a los trabajadores tener mayor acceso quizá a disciplinas alternativas de cara al concepto de la protección de la salud mental, como sesiones de relajación, reiki a distancia y sesiones de este tipo, aunque también los establecimientos adaptaron en alguna medida un policlínico para trabajadores que pudieran tener acceso y pudieran también tener la oportunidad de poder tener su hora para poder tener atención en salud mental. Lo que pasa es que el tema de la salud mental es súper complejo porque muchas veces depende de los recursos emocionales que maneje la persona, como algunos factores protectores, cómo lo maneja cada uno de cara a la estrés de ansiedad, si es que hay más problemas en la casa, si es que, por ejemplo, sucede que algún familiar justamente fue aislado por coronavirus, o quizás aquellas personas que son papás o mamás también tienen una preocupación adicional. Entonces, yo creo que, claro, en algunos recintos, si se empieza a replicar esta dinámica, empieza a ser súper complejo gestionarlo. Sí, bueno, y qué tan importante también es tener estos planes, porque incluso conocemos muchos casos donde el personal de salud, no sé, vivía, por ejemplo, con adultos mayores y Eso. tuvieron que dejar a su familia, dejar a sus hijos, cambiarse de casa. Es muy difícil al final la situación que enfrentan. Sí, es verdad. Estas situaciones, claro, son complejas también porque súmale a que justamente fuiste contacto estrecho de, o que lo estaba haciendo de forma preventiva para no enfermar o no poder contagiar a alguno de tus cercanos. Entonces, claro, de general uno tiene la buena relación social o hace relaciones sociales que hacen que este concepto de las 24 horas no solamente signifique trabajar, o sea, también hay otras cosas que son súper importantes desde la emocionalidad. Y en ese contexto es muy cierto lo que dices, porque claro, hay personas que se tuvieron que aislar de forma preventiva, y claro, ya al principio no se conocía muy bien la enfermedad, y bueno, ya van pasando algunas cosas, y las recomendaciones de epidemiología también, o sea, el tema del aislamiento en un dormitorio exclusivo para aquellas personas que tengan la patología, no compartir espacios comunes, buena profilaxis o buena higiene de desinfección. Entonces eso también genera como tener que volver a reestructurar las relaciones sociales o las relaciones familiares que se generan bajo el techo. Y eso sumado además a la carga emocional que tiene que ver con el rol que desempeña cada uno en los diferentes establecimientos de salud. Sí, es verdad, y sobre todo en procesos que tienen que ver con la producción de aerosoles. Yo creo que el personal de la urgencia o el personal que incluso trabaja, incluso aquí también lo vamos a consignar, que trabaja en los testeos, ¿cierto? Y la trazabilidad y el aislamiento que se le hace a las personas que no tienen síntomas para el COVID, por ejemplo. Entonces, que vemos personal de enfermería, vemos kinesiólogos y kinesiólogas que de regular en un día pueden producir 50 hisopados nasofaringeos, ¿vale? Entonces, el pasar el hisopo y sacarlo y tratar de introducirlo dentro del tubo con fondo cónico para poder después llevarlo al laboratorio, también genera un riesgo. Y para alegría, ¿cierto? O para algún grado de seguridad, sucede o uno observa que las personas que incluso han participado en mayor parte de estos procedimientos no han enfermado. Y eso es porque, claro, han utilizado de forma correcta su elementos de protección personal. Pero, claro, eso también podría sonar un poco irresponsable porque no es uno el que toma la muestra, o quizás no te tocó participar en toda la cadena productiva, entonces la persona igual queda con una carga emocional
dirá, bueno, me habré enfermado, se estará incubando, Sí. o este proceso que fue más riesgoso quizás habrá liberado un poquito más de aerosoles, o nos pasaba en el laboratorio también cuando estábamos preparando las muestras, o cerrábamos las bolsas y decíamos, bueno, esto estará produciendo aerosoles o no, entonces ahí Claro. uno queda con un poco con la duda. Conoce las buenas prácticas, las lleva a cabo, pero igual te vas quedando con la duda por este valor inherente de la subjetividad que tenemos. Claro, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un par de segundos. Ya estamos de regreso y estamos hablando de los efectos que ha tenido la pandemia del coronavirus en el personal de salud. Nos acompaña en este capítulo Nicolás Ayala, tecnólogo médico y académico del Departamento de Salud Pública, que nos está desde Barcelona en este momento, haciendo su doctorado. Nicolás, vamos a leer algunas de las preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales. Nos escribió @pamgons, que nos escribe frecuentemente, así que le mandamos saludos. Dice, hola, buenas tardes, dice, ¿qué pasa con los que somos de salud y estamos con teletrabajo, donde no hay diferenciación de espacio de trabajo con espacio de descanso? Realiza otra pregunta, dice, ¿qué intervención psicológica sería la más ad hoc para el grupo de teletrabajo? El impacto ha sido enorme y los daños psicológicos son impresionantes. Si no tienes redes de apoyo o no tienes fortaleza interna, esto te consume. ¿Qué intervención sería la más adecuada para enfrentar esta situación? Dice Pam. Sí, esa pregunta es súper importante porque hoy día sí, claro, pasan algunos fenómenos que tienen que ver con la división del trabajo, ¿vale? Que es como para lo que tenemos manos, finalmente, como hablarlo de forma bien simple, para las personas que quizás están contratadas para hacer trabajo administrativo, otras personas que están contratadas para hacer trabajo un poquito más asistencial, otro trabajo que es mixto. Y claro, hay personas que efectivamente pueden hacer teletrabajo, por ejemplo, la producción de recetas a distancia, producción de estadística, producción, ¿cierto?, de compra en mercado público. Y otras personas que de frente no pueden hacerlo. Bueno, ¿qué hacemos con las personas que hacen mucho teletrabajo? ¿Vale? ¿O qué hacemos con el problema que tiene que ver con la sobreexposición a las pantallas? ¿Vale? Las pantallas producen mucha luz ultravioleta y generan una alteración en nuestro ciclo circadiano. También tiene otras consecuencias, ¿cierto? Y también hay que mirar cómo hoy día nosotros adaptamos estas medidas preventivas sin abusar del exceso de pantalla. Me explico. Un taller de sonoterapia, un taller de Reiki, o tenemos muchos talleres preventivos, pero sin embargo igual te obliga a estar frente a la pantalla. O sea, eso te podría decir, bueno, esto es una medida que se hace, pero también no hemos medido de forma quizás completa su impacto, porque claro, se sabe que quizás las terapias alternativas tienen algún beneficio en el estado psicoemocional de las personas, pero no hemos medido el impacto efectivamente si hacer la terapia, por ejemplo, o hacer la sesión, bien digo, a las 5 de la tarde o a las 7, cuando ya estuviste todo el día frente al computador, es realmente efectiva o no. Lo otro que tiene que ver con un cierre de política pública, que acá pueden haber distintas diferencias o distintas adaptaciones según la realidad. Es decir, con que el tema de hacer actividades al aire libre esté como demonizado o esté como altamente prohibido. O sea, se produce también un fenómeno en la gente que, bueno, no salgo de mi casa porque estaba prohibido salir de la casa, o me dijeron a mí que me quedara en la casa, o tengo que quedarme en la casa. Entonces, no, porque el COVID no es, la probabilidad de contagiarse no está en el espacio abierto. Entonces, también entramos en otro problema, bueno, la población o el lugar donde vivo cuenta con un espacio abierto para yo poder hacer actividad física o tener, o existe quizá un taller comunitario que permita hacer alguna actividad al aire libre para yo poder tener estos espacios de protección. Yo creo que actualmente en Chile tenemos muy poquito, porque todo está sobre digitalizado, tenemos clases de Zumba, clases de gimnasio, clases de todo, pero todo en distancia, claro, y sumado al otro factor de que significa ser mamá, papá, tener una mascota, yo creo que repartir ahí los espacios es súper difícil. Yo creo que quizás establecer horarios de trabajo sería una medida súper atractiva de cara al teletrabajo, porque vemos que incluso
en trabajos de otro tipo, como por ejemplo en retail, en el control de gestión o el control informático, y muchas empresas se quedan trabajando mucho más allá del horario de trabajo. Y también sería interesante de cara a la productividad, porque está demostrado que si trabajamos menos, producimos más, y si tenemos trabajo orientado a meta o al logro, también es como mucho más fácil medirlo o tener una realidad o tener algún sentido de para qué estoy haciendo las cosas. O sea, yo hago esto hasta acá y luego ya mejor. Entonces yo creo que esas serían como medidas interesantes para poder ir avanzando. Sí, bueno, lo que hemos hablado también en otra ocasión es que el teletrabajo, claro, tiene grandes beneficios. Sin Sí, embargo, las condiciones en las que nos encontramos hoy, para muchos, ha dificultado finalmente. Muchas personas que tienen hijos, por ejemplo, sí, es verdad. y tienen que trabajar todo el día, largas jornadas, ha sido bastante difícil. Pero ahí, bueno, Sí. respondimos en parte la pregunta que nos hizo Pam Cons. También escribe @Alice. Dice, durante la pandemia, ¿cómo el personal de salud ha tenido que compatibilizar su trabajo con la familia? ¿Qué efectos tiene esto? Una pregunta más personal, yo creo. Sí, yo creo que en parte se responde o fue abordada como qué es lo que pasaba con el TENS, o el enfermero, el kinesiólogo, o la nutricionista, que es cierto que tienen que pasar por ciertas unidades de cuidado intensivo para hacerlo de forma preventiva. O sea, eh, y hoy día yo creo que está como, hay algún grado de conocimiento de la patología, sabemos que distribuye o tiene peor pronóstico en un perfil o en un cuadro epidemiológico o morbo-demográfico, por ejemplo, en personas de edades más próximas, ¿cierto? A los 60 o los 70 años, personas con comorbilidades como por ejemplo diabetes, hipertensión, que en estas patologías el sistema inmune específico, es decir, cuando nuestros linfocitos están encargados de producir cierta interleuquina o ciertas proteínas que nos ayudan en nuestra defensa, la misma patología restringe o disminuye la efectividad de este comportamiento inmunocelular. Y claro, yo creo que una cosa pasa por eso y la otra cosa pasa eh, por por el cuidado que tiene la persona en su vida personal. O sea, yo creo que ahí es muy difícil de medir, bueno, decir, bueno, yo en mi casa quizás tengo 3 habitaciones, viven 2 personas, es fácil aislarse. Pero si en una casa tienes, no sé, 3 habitaciones, viven justamente 4 personas y además tienes rol activo de jefa de hogar o tienes quizás muchas tareas que no están bien repartidas y que por un concepto social también o de la cultura social quizás la mujer aborda más trabajo, entonces yo Claro. creo que tiene un impacto mucho mayor. Perfecto. Esas fueron las preguntas que nos enviaron a través de las redes sociales, gracias a quienes nos escriben todas las semanas. Nicolás, bueno, lo que te quiero preguntar también tiene que ver con la preparación que tuvo el personal de salud para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, yo me recuerdo en los primeros Ujú, meses, en enero, si no me equivoco, hubo algunos protocolos que se hicieron en algunos establecimientos. Nosotros en ese momento veíamos lo que estaba pasando, no sé, en Europa, por ejemplo, no ujú. dimensionábamos aún cómo lo íbamos a vivir acá en nuestro país. Pero ¿cómo fue esa preparación que tuvieron? Claro, a mí justamente me tocó estar claro, de esa parte como más, o sea, no me tocó vivir nada similar, pero sí me tocó observar, por ejemplo, acá en la región, cómo esto fue avanzando y después cómo nos pasó en Chile más o menos algo similar. O sea, yo creo que había un gran alineamiento de cara como a esperar la pandemia y tener como las condiciones ideales con el tema de la importación de ventiladores, cuando antes la consigna era, ¿cierto?, el manejo del paciente crítico, del cuidado intensivo. Y claro, hoy día la forma o la política sanitaria es que las personas que no tengan síntomas, poder aislarlas de forma precoz para que no empeore su cuadro o no enferme a más personas. Yo creo que las condiciones estuvieron en su momento bastante claras o bastante avanzadas. Yo creo que hay gente súper interesante o súper responsable que trabaja en las distintas organizaciones gubernamentales o en la sanidad pública. Pero claro, yo creo que también después de los efectos epidémicos quizá es un poco fácil ser crítico o mantener una visión quizá un poco más rigurosa de cómo se deberían haber hecho las cosas, pero claro, yo creo que finalmente al menos había un lineamiento, existía como Ya. una idea de cómo hacer las cosas y después, claro, hay cosas que tú no puedes controlar que tienen que ver con el análisis del entorno, por ejemplo, cómo se comporta el mercado, cuánto te cuesta hoy día una mascarilla que está inflado el precio quizá en un 500% más, entonces cómo hoy día manejas tu otro problema que es del ausentismo,
de funcionarios que quizás tienen trabajos repetitivos, problemas de manguito rotador, entonces ahí se están mezclando una serie de cosas que es súper difícil de abordar en su conjunto. ¿Y en qué consistieron esas capacitaciones? ¿Fueron fundamentales para abordar todo lo que fue? Sí, yo creo que la Sochimi, por ejemplo, ha tenido un rol súper activo de cara a generar protocolos de manejo de ventilación aérea, protocolos, por ejemplo, en bioseguridad, que es súper importante. También recuerdo que han generado muchas cápsulas virtuales que son súper interesantes de cara como a la evidencia científica que hay en cada acción o en cada actuar. Por ejemplo, para el uso de elementos de protección personal, cuando en su momento veíamos que en algunos lugares, en algunos establecimientos se usaba como este buzo, como que era súper de astronauta, y las recomendaciones decían otra, el tema de la cofia también, como si era recomendable o no. Entonces yo creo que todas estas capacitaciones sirvieron como para generar al menos un criterio un poquito más fácil de entender, ¿vale? Porque, claro, sale un estudio que dice esto, sale otro estudio que dice este otro, entonces después no sabes con qué quedarte. Entonces yo creo que la Sochimi y el colegio médico o la CIATS a través de estas plataformas virtuales que tiene el Ministerio de Salud, o la misma OMS, si uno entra en los portales hay distintos cursos que son gratuitos, que son súper atingentes, y hay bastante material como para entender un poquito más el manejo del COVID. Nicolás, y en tu rol como director del Hospital de Lolol, ¿cómo viste este desafío? ¿Cuánto tiempo estuviste en ese trabajo? Sí, me tocó justamente, claro, llegar en marzo y, claro, porque había tomado mis vacaciones en ese periodo, hice el aislamiento y después, claro, me tocó abordarlo de forma regular. Ya, bueno, los equipos directivos no hacemos teletrabajo porque, claro, muchas veces se necesita tu firma para la ronda de gestión documental o cosas por el estilo, y yo creo que fue un desafío súper grande. O sea, se lo lleva uno con la preocupación de decir, bueno, en qué momento nos irá a tocar, porque pasan cosas. O sea, quizás nos tiene que tocar que primero que el coronavirus se instale en la comuna. O sea, yo creo que ese era el primer desafío. Y ya todos muy expectantes de los números, ya tenemos un caso activo, dos casos activos, tres, por ahí haciendo algunas correcciones con la Seremi. Bueno, después también, que en algún momento, después la segunda pregunta que te toca es sin infectar a alguno de tus compañeros de trabajo. Y bueno, también ahí está la expectativa y te toca abordar ese desafío. Y ya, claro, después vienen más preguntas que ir resolviendo que tienen que ver con lo que conversamos anteriormente, con la gestión de insumos, con la gestión de recursos humanos, que claro, que el personal aportando siempre ahí al 200%, siendo muy propositivo, muy proactivo, el tema del diseño de las mascarillas también súper interesante, o el personal incluso haciendo videos explicativos para la misma comunidad, aun cuando sabíamos que teníamos mucho material audiovisual. Yo diría que una cuarta o quinta etapa sería como la readaptación de las funciones de trabajo, y lo que actualmente se hace es que, claro, en su momento era como la atención telemática de nuestros pacientes crónicos, pero la pregunta que nos hacíamos a nivel local, bueno, ¿cuál es el nivel de evidencia con que controla a un paciente crónico? Bueno, no es solamente darle una llamada de teléfono y cómo se siente, sino que también hay que recurrir a otros valores o a otros análisis que sean un poquito más robustos. Por ejemplo, lo que recomiendan hoy día las guías ministeriales para el diagnóstico y seguimiento de diabetes. O sea, no teníamos un examen de laboratorio para evaluar función renal. Entonces, también ese desafío de replantearte después de decir, bueno, los pacientes crónicos están en la casa y ahora van a tener que volver al establecimiento para que se puedan tomar exámenes que les sirvan como a valorar su función metabólica. Entonces también ahí te preguntas como, bueno, si se enferma gente en las salas de espera, ¿estaremos haciéndolo bien? Entonces yo creo que son una serie de desafíos que en la misma práctica, con algún grado de evidencia y con algún grado de responsabilidad y con buena organización, se puede hacer un resultado bastante interesante. Qué bueno. Bueno, nos quedan pocos minutos y me quedan dos preguntas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son los desafíos, las lecciones, los aprendizajes que surgen a raíz de la crisis sanitaria para el personal de salud? Bueno, para el personal de salud, yo creo que con la crisis sanitaria nos obliga a ser mucho más responsables de lo que veíamos en la universidad, de ser súper rigurosos con las normas de bioseguridad, como no olvidarse que estas patologías están, que las epidemias existen, y que en ese tenor ser mucho más riguroso con el uso de elementos de protección personal,
y con una buena higiene, por ejemplo, de mano, la higiene al toser. Yo creo que estas cosas, quizá alguien podría decir de afuera, bueno, este hombre o esta chica trabaja como personal de salud, de hacérsela bien, no. Pero esto yo creo que aplica para todos. Yo creo que cada vez que damos una recomendación tenemos que hacer la propia y ser también nosotros como agentes de propaganda, de llevar la vida misma de uno y también poder incentivar a que los demás lo hagan. Desde otro punto de vista, tienen que ver también con que hay mucha infraestructura que es antigua, hay muchos hospitales antiguos, muchos sistemas antiguos, postas también muy deterioradas. Entonces yo creo que sería interesante como darle una mirada como desde el punto de vista de los procesos y el modelamiento asistencial para que muchas estructuras sean renovadas o sean replanteadas. Por ejemplo, pasillos de 80 centímetros, que históricamente son así, y tú no puedes hacer nada, bueno, porque las vigas están instaladas así y los pilares también, pero también te ayuda a replantear eso, el tema de las salas de espera. Hoy día, ¿qué hacemos con salas de espera que lo hacíamos funcionar un hospital, un CESFAM, con 10 personas sentadas cuando actualmente entran 3? Entonces, yo creo que todos esos desafíos nos llevan a mantener de infraestructura y, bueno, y todos los desafíos sociales, porque hoy día la salud no es un problema biomédico, hoy día la salud es un problema social. Entonces, claro, ¿qué pasa con la educación, con los contratos de trabajo? Personas ¿cómo le pide a una persona que te haga en la cuarentena si le pagan al día? Entonces, si él se queda en la casa, probablemente no va a percibir ingresos. Entonces, son todas esas preguntas que requieren como una mirada como un poquito más global y también entender de que hay cosas que se tienen que hacer de forma paulatina. O sea, nos gustaría como avanzar en todo y no hay que dejar de luchar y de insistir por eso, pero que de a poquito se deberían ir viendo estos cambios. Yo diría que esos son los 3 grandes desafíos: uno que tiene que ver con la concepción de la epidemia y ser responsable con esto, lo segundo con la infraestructura, y lo tercero que tiene que ver con una mirada un poquito más integral y más social del problema que venía de antes. O sea, como hoy día nos hacemos cargo de eso. Claro, importante ahí lo que mencionas. Y lo último, a propósito de que te encuentras en Barcelona, ¿cómo está la situación allá del COVID-19? ¿Qué es lo que has podido observar? Bueno, acá en España sucede una cosa bastante interesante y que se ha visto en otros casos en que se observan como esta situación en que tenemos un pic de casos, luego se tiende a bajar un poquito la curva y después vuelve a subir en algunas comunidades o en algunas ciudades. Y creo que, claro, es lo que en parte nos pasa en algunas comunas en Chile, que estábamos en procesos de etapa 3, se busca retroceder a etapa 2, confinamientos parciales, por ejemplo, en Talca, y acá se observan más o menos dinámicas similares. Uno camina por la calle y da la impresión que el COVID no está, pero claro, sabemos que hoy día existe otra mirada de cara al coronavirus, que tiene que ver con poder aislar de forma precoz a las personas. Entonces yo creo que ese debería ser el tenor, y otra cosa también deberíamos mirar, que tiene relación con cómo reactivamos nuestra producción asistencial, o cómo hoy día la gente que tiene atenciones crónicas o procesos como por ejemplo quirúrgicos que quedaron suspendidos, cómo se vuelven a reactivar. Yo creo que es una pregunta que todos los países o que todos los ministerios se están haciendo de cara a que el coronavirus también nos genere como el otro coletazo que se viene después, como el tema de la salud mental y de los procesos ambulatorios, la cirugía electiva. Así es. Bueno, Nicolás, se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer que nos haya acompañado en este capítulo. Ha sido muy interesante la conversación. Súper, Daniel, ha sido un gusto y que salga todo súper bien. Nos vemos la próxima. Y así culminamos este capítulo. Muchas gracias por vernos y por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo de Hablemos de Salud Pública.